Ya, ¿no? Ahora vamos a ver el ejercicio 15, ya. Es igualito que el 14, pero aquí vamos a notar algunas diferencias, ¿no? Vamos a considerar ahora el espacio vectorial P2, ¿no? Que son de polinomios de grado menor o igual que 2, ¿ya? Y todo eso va a formar un espacio vectorial, ¿no? Se define el producto interno, ¿no? Notaremos que aquí ya no es el producto interno euclidiano, aquí ya nos están definiendo cuál es el producto interno. Aquí está, ¿no? Hay que identificar dónde está el producto interno y cómo se está definiendo, ¿no? Para el ejercicio 15, así como está en aquí, se está definiendo, ¿ya? Esta es la definición del producto interno, ¿no? Ahora, con este producto interno, notaremos que aquí mismo dice, con ese producto interno, calcular los ángulos, ¿ya? Calcular los ángulos, ¿ya? Entonces, esta pregunta es fácil, pero tiene algunos detallitos que que no vamos a dejar pasar, ¿no? Ya, ¿cómo calculamos el ángulo? Vamos a recordar otra vez, ¿no? El coseno del ángulo va a ser igual a, y nos vamos a acordar de esta fórmula general, ¿no? Va a ser igual al producto interno de U por B sobre la norma de U por la norma de B, ¿no? Esas fórmulas, ¿ya? Esto nos vamos a acordar, ¿ya? Y creo que no está por demás y nos vamos a acordar cómo está definida la norma, ¿no? La norma del vector U. Sí, creo que va a ser súper mejor eso. La norma del vector. Para el ángulo nos vamos a acordar directamente esta fórmula y para la norma nos vamos a anotar igual esto, ¿ya? La norma del vector U al cuadrado es el producto interno del vector por sí mismo, ¿ya? Y entonces todo vamos a calcular en términos del producto interno, ¿ya? Entonces, cuando nos pidan el ángulo, es bien posible que nos pidan, es casi seguro que sí. Cuando nos pidan el ángulo entre dos vectores, vamos a anotarnos esta fórmula, ¿ya? Esta es la fórmula para el ángulo, ¿ya? Y seguidamente nos vamos a anotar la fórmula para el producto interno, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Porque eso puede variar un poquito dependiendo de cómo nos estén definiendo, ¿no? Y, ay, perdón, para la norma, ¿no? Nos vamos a anotar esta fórmula para la norma, ¿no? Entonces la norma va a estar en términos también del producto interno, ¿ya? Y entonces, como vemos aquí, vamos a hacer producto interno para calcular la norma y producto interno para calcular el ángulo, ¿ya? Y todo va a estar en términos del producto interno, ¿no? Por eso es importante identificar cómo es nuestro producto interno. Ahora, con este producto interno que está aquí, vamos a calcular la norma. Pues como ven, va a ser solamente tener estas dos fórmulas, reemplazar y calcular, ¿ya? Es fácil, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Esta fórmula para el ángulo y esta fórmula para la norma, ¿ya? Si tenemos en cuenta esas dos cosas, entonces va a ser el ejercicio súper fácil, solamente tenemos que identificar también cómo es la norma, ¿no? Esta norma es la que va cambiando de ejercicio en ejercicio, ya. Estas dos fórmulas para el ángulo y para la norma, no, esas sirven para todos los ejercicios, ya. Lo único que va a empezar a cambiar va a ser la norma, ¿no? De ejercicio en ejercicio, ¿no? Ya. Ahora en este caso entonces ya va a ser fácil calcular, ¿no? Va a ser fácil calcular, solamente hay que reemplazar, ¿ya? Claro, a modo de hacerlo rápido, como ya estamos sobre la hora, entonces vamos a verlo aquí, debe estar anotado, ejercicio 15, ¿no? Justamente está aquí seguidamente. Vamos a hacer entonces, vamos a repasar el inciso A, no vamos a hacer porque ya está escrito, ¿no? Ya, vamos a calcular, ¿no? Entonces, para el inciso A, ¿no? Como ven es cortito, una vez que nos ubicamos bien, es cortito. Entonces, aquí tenemos la fórmula, ¿no? El coseno del ángulo, entonces va a ser la norma de P y Q sobre la norma de P sobre la norma de Q, ¿no? Y entonces vamos a empezar a calcular, ¿no? La norma de P y Q, entonces, según la definición, ¿no? Aquí vamos a ir un ratito a la definición, ¿no? Aquí está definido, ¿ya? Va a ser el primer elemento más, por el primer elemento más el segundo con el segundo más el tercero con el tercero, ¿no? Y entonces solamente vamos a calcular eso, ¿no? Aquí vamos a reemplazar como este vector P y vamos a reemplazar aquí, este es el vector P y aquí del otro lado va a ser el vector Q, ¿no? Este es el vector Q. Ahora la regla me dice que, claro, contando con que P tiene esta forma, porque va a ser un polinomio, y Q va a tener esta fórmula,
veremos que se multiplica el A0 con el B0, ¿no? O sea, del polinomio, el término independiente se multiplica con el término independiente, ¿no? Seguidamente se multiplica A1 por B1. El término de potencia 1 se multiplica con el término de potencia 1, ¿no? Y seguidamente, ¿no? El término de potencia 2, A2, se multiplica con el término de potencia 2 de Q, A2 por B2. Así está definido el producto interno para estos polinomios. Solamente aplicamos eso aquí, entonces. Entonces aquí tenemos P y Q. Entonces este 1 se tiene que multiplicar con el término independiente del otro polinomio, que en este caso es 0, porque no hay, ¿no? Entonces eso, ahí vamos a tener 0. Más, siguiente, el término de potencia 1 se multiplica con el término de potencia 1 del otro vector, ¿no? En este caso tengo aquí 1 por, en el otro lado vemos que no hay potencia 1. Ese sería 0. Sería 1 por 0, ¿no? Y por último multiplico el término de potencia 2, que en este caso es 1. Voy a multiplicar por el término de potencia 2 del otro lado, que en este caso es 2, ¿no? Entonces aquí tengo 0, 1 por 0 va a ser 0, 2 por 1 va a ser 2. Entonces, como aquí está igual eso, 1 por 0 más 1 por 0 más 1 por 2. Todo eso entonces vale 2 arriba, ¿no? Ya. Y para la norma de abajo voy a usar, ¿no? Esto lo haré con azul, ¿no? Para la norma de abajo tengo que calcular 1 por 1, ¿no? Para la norma de P va a ser igual, voy a usar esta fórmula, norma de P al cuadrado va a ser el producto interno de P por P, ¿no? Y bueno, primero puedo calcular la norma, ¿no? De P por P. Y claro, la norma de P por P vamos a usar, vamos a calcular igual la norma, pero usando el mismo vector P para ambos, ¿no? Y el vector P es este de aquí y vamos a usar esto mismo, ¿no? Entonces voy a multiplicar según como está definido aquí arriba, ¿no? Voy a multiplicar el término independiente, el coeficiente del término independiente por el coeficiente del término independiente, ¿no? En este caso sería 1 por, como estoy usando el mismo vector sobre ese mismo, va a ser 1 por 1, ¿no? Aquí voy a tener entonces 1 por 1 más, ¿no? El término de potencia 1 por el término de potencia 1, que claro, viene siendo el mismo, ¿no? 1 por 1 también, 1 por 1, ¿no? Más el término de potencia 2 por el término de potencia 2, que en este caso seguiría siendo igual 1 por 1, ¿no? Entonces aquí tengo 1 por 1, 1, más 1 por 1, más 1 por 1, todo esto vale 3, ¿no? Y seguidamente para eliminar este cuadrado voy a sacar la raíz cuadrada aquí, raíz cuadrada aquí, y entonces la norma de P va a ser igual a la raíz de 3, que está calculada aquí, ¿no? Aquí tenemos el producto 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, ¿no? Para la norma de Q, que sería este, se hace exactamente lo mismo, ¿no? Voy a calcular el término de potencia, el término independiente, el término de potencia 1 con el término de potencia 2, ¿no? Eso está aquí, término de potencia 1, término independiente, término de potencia 1, término de potencia 2, ¿no? Como esos son ceros, solamente voy a tener el 2 por 2, ¿no? 4, y raíz de 4 es 2, ¿no? Y ahora, como ven, solamente hemos reemplazado, hemos calculado, y aquí en esta última parte ya se hace con calculadora para calcular cuánto es el ángulo, ¿no? Claro, aquí como ven, simplificado el 2 con el 2 y el resultado era 1 sobre la raíz de 3, ¿no? Esto puedo hacer con calculadora y puedo calcular cuánto vale el ángulo, ¿no? El ángulo 54.33 grados, que es lo que me están pidiendo, ¿no? También lo podría dejar así, ¿no? Si no tengo calculadora, tampoco puedo calcular arcosenos, ¿no? También lo puedo dejar así, ¿no? Y eso sería para ángulos, ¿ya? Para calcular el ángulo, ¿no? Lo principal aquí es solamente recordar esa fórmula del ángulo. Recuerda que la norma está en términos del producto interno, y aquí es fácil calcular el ángulo, es básicamente el ángulo de vector a vector, ¿no? Solamente es un poquito de manejar la fórmula, es el único problema que sería aquí, pero después en una fórmula reemplazamos y sacamos el ángulo, ¿no? Y también notar esta parte de aquí, ¿no? Que el producto interno va variando de ejercicio en ejercicio, y esto hace variar la fórmula del ángulo, ¿no? Porque la fórmula del ángulo está en términos del producto interno, ¿no? Entonces si este producto interno cambia, esa fórmula de aquí también va a cambiar, ¿no? Pero al final siempre es lo que se calcula, es el ángulo de vector a vector, ¿ya?
Ya, y entonces quedaríamos ahí. Mañana voy a hacer alguno de estos ejercicios y vamos a pasar a lo que es cambio de base, ¿no? Que es lo que creo que la mayoría quiere ver. Bueno, no la mayoría, algunos, ¿no? Eso ya va a depender mucho de eso, ¿no? Ya. Y entonces, a ver, vamos a ver. Ah, esto no.